Imperio Titán capítulo 6. Semi-Titán cambiante. ¿Qué es esa habilidad de la que hablabas? Preguntó Armin con curiosidad a su lado. Eren, Mikasa y Armin se abrían paso a través del bosque. Debido a la falta de luz de la luna, apenas podían ver nada más allá de 1 metro, pero eso era lo que querían después de todo. Bueno, no estoy del todo seguro, pero mi padre mencionó en sus cartas que las otras 3 jeringas son lo que él llama sangre de titán real. Dice que solo pudo hacer 3 debido a la falta de sangre de titán real. Mi padre dice que inyectar la jeringa aún el día debería permitirles convertirse en un semi-titán cambiante o un titán cambiante imperfecto, explicó Eren, pensando en qué tipo de titán podría convertirse Armin si le inyectan la sangre. Según su padre, era completamente aleatorio, pero una cosa que mencionó fue que nunca podría resultar en un titán semifundador, ya que según él eso era imposible que sucediera. Pero había algo que molestaba a Eren más que nada. Si el titán de ataque tenía la capacidad de crear un ejército de semi-titanes cambiantes, ¿por qué no lo habían hecho antes? Según su padre, Ymir, el fundador, había mantenido esta habilidad en secreto por alguna razón. Si bien un semi-titán cambiante nunca podría ser tan fuerte como el original, al menos era difícil volverse más fuerte. Aún así, convertirse en un titán gigante y tener habilidades curativas era mucho mejor que nada. Tal vez me estoy perdiendo algo aquí. Debe haber una razón para que Ymir mantuviera esta información en secreto hasta ahora, pensó Eren. Realmente necesitaba más información. Si lo que decía su padre era cierto, Eren necesitaba 2 cosas para crear una nueva jeringa que convierta a un eldiano en un semi-titán cambiante. Primero, necesitaba el líquido espinal del titán de ataque, algo que podía conseguir rápidamente, pero lo segundo era complicado. Necesitaba... mocosos, ¿qué están haciendo aquí? El trío se quedó paralizado. Eren reaccionó de inmediato, mirando en la dirección de donde provenía la voz. Sus manos se convirtieron en puños, sus nudillos se pusieron blancos y sus uñas cortaron la piel de su palma lo suficiente como para sacar un poco de sangre en caso de que se encontraran con bandidos o algunos matones. Aún así, sus ojos se abrieron de par en par cuando notó de inmediato el equipo Odma a su alrededor. Sus ojos se posaron en el que estaba en el centro con ojos fríos. Eren instintivamente dio un paso atrás con miedo. Esa mirada podría poner nerviosos a todos. Eren sabía que no eran bandidos, pero la presencia de soldados en el bosque era una señal de alerta. ¿Qué están haciendo aquí?, se preguntó Armin mientras Eren daba un paso adelante, parándose frente a sus amigos como un escudo. Armin dio un paso atrás, sabiendo que estar demasiado cerca de Eren cuando se convirtiera en un titán no era la mejor de las ideas. Sería como abrazar un rayo. Las alas de la libertad, ustedes son el cuerpo de exploración, gritó Eren con clara admiración. Armin soltó un suspiro de alivio, sabía que no eran malas personas, pero rápidamente pensó en una posible excusa para estar en el bosque en medio de la noche. Pronto los soldados bajaron de los árboles en los que estaban parados. Armin dio la excusa de que simplemente eran niños curiosos que querían ver si los rumores del titán eran ciertos. Parecieron confiar en sus palabras. Finalmente, fueron conducidos fuera del bosque seguidos de cerca por una chica que desprecia estar cerca del campamento de refugiados, vigilando de cerca si sucedía algo inesperado. No deberías volver a salir así, dijo de repente la chica de manera estricta. Lo siento, no lo volveremos a hacer, se disculpó Armin con el tono más cálido que pudo reunir y que a veces sonaba casi como el de una niña. La chica que Mikasa escuchó, que se llamaba Petra, simplemente les sonrió suavemente, aceptando sus disculpas. Ah, ¿qué estabas haciendo en el bosque? ¿De verdad hay algo de cierto en el rumor?, preguntó Armin con un tono algo asustado, esperando que ella pudiera decirle lo que sabían de los rumores. Si había algo que pudiera poner en peligro a Eren, el tono asustado se sumó a su voz para convencerla con esperanza. Eren se quedó un poco desconcertado por la voz de Armin. Su amigo siempre sabía cómo actuar. Petra lo pensó. El rostro inocente del niño rubio la hizo considerarlo, pero finalmente negó con la cabeza. No hay nada de qué preocuparse. Son solo rumores difundidos por bufones borrachos, respondió Petra amablemente. Armin dio un suspiro de alivio, escuchar sus palabras hizo que Petra se riera levemente en su cara. Pronto llegaron a su campamento. Petra los revisó 2 veces antes de alejarse. Fingieron estar dormidos hasta que media hora después, Eren abrió sus ojos verdes. ¿Crees que escucharon algo de lo que estábamos hablando?, preguntó Mikasa. La idea de que alguien los escuchara era algo que realmente no le gustaba. Plantearía muchas preguntas. Lo dudaba. Si hubieran escuchado algo, habrían pedido algo, no solo permitirnos regresar, respondió Armin con una mirada pensativa. Eren asintió mentalmente. Tenía sentido.
Eren pensó que quizás deberían haberles dicho lo que sabían. Eran el cuerpo de inspección, después de todo. ¿Nos creerían? Bueno, si les mostraba mi forma titán, eso sería prueba más que suficiente, pero no debería olvidar que su reacción fácilmente podría ser la reacción natural, matarme y tal vez hacerle algo a Mikasa y Armin. No, necesito tener aliados antes de decidir revelar algo. Podría ser capaz de convertirme en un titán, pero todavía no puedo mantener esa forma por mucho tiempo y todavía no puedo convertirme 2 veces en un titán sin agotarme en la segunda transformación. Primero necesito asegurarme de que Armin y Mikasa también puedan convertirse en titanes antes de decidir hacer algo, decidió Eren con fuego en sus ojos. Necesitamos retrasar esto. No podemos hacer nada hasta que estemos seguros de que el cuerpo de inspección ya no está aquí. Tomándonos por sorpresa, habló Eren en un tono bajo, casi un susurro. Armin y Mikasa simplemente tararearon antes de quedarse dormidos de verdad. Durante los siguientes 6 meses, no hicieron nada. Eren ni una sola vez fue al bosque. Lo último que necesitaba era que el cuerpo de reconocimiento lo confundiera con un titán puro que quería comérselos. No, eso fácilmente podría terminar en un desastre, especialmente porque uno de ellos en el bosque había sido el Capitán Levi, el soldado más fuerte de la humanidad. Eren no sabía qué tan fuerte era, pero no quería correr riesgos. A pesar de que pasó mucho tiempo, Yeager se negó a ir al bosque. Más vale prevenir que curar. Pero a medida que pasaba el tiempo, se preguntaba dónde podrían estar los intrusos. Él tenía en su poder al titán de ataque y al titán fundador, por lo que o bien todavía estaban dentro de los muros o habían abandonado los muros para pedir refuerzos. En el 7º mes desde el pequeño incidente, Eren finalmente se convenció de volver al bosque y hacerse más fuerte, pero algo sucedió. Están enviando a todos los adultos de la muralla María para recuperar la muralla de los titanes. Los ojos de Eren se abrieron ante lo que escuchó. La gente en todas partes hablaba de lo mismo. Algunos lloraban abiertamente de miedo, algunos abrazaban a sus hijos, diciéndoles que todo estaría bien. Eren tragó saliva. ¿Qué estaban haciendo? Pronto regresó con sus amigos, pero el abuelo de Armin también estaba allí. A pesar de ser un hombre mayor, era fuerte e inteligente. Arrodillado frente a Armin, diciéndole algo que no podía escuchar, Eren no intentó interrumpirlos. Mikasa estaba sentada lejos de ellos, permitiéndoles hablar en paz. Eren se acercó a Mikasa, quien notó su presencia y le entregó un plato lleno de sopa. Eren miró brevemente la comida antes de volverse hacia su amigo, que parecía estar conteniendo las lágrimas. Apretando la mandíbula, Eren pensó en formas de ayudar, tal vez, pero ¿podría hacerlo? Claro que podría eliminar a muchos titanes, pero había cientos, si no miles de titanes. ¿Qué podía hacer contra eso? ¿A dónde se suponía que debía ir una vez que se cansara? Y quién sabe cómo reaccionaría la gente ante alguien como él, sin mencionar que los eldianos enviados aquí estarían al tanto de su existencia, algo que Eren quería que fuera un secreto hasta que supiera que estaba listo. «Come», Eren dijo Mikasa con severidad. Al verlo no comer, Eren suspiró antes de morder un trozo de pan seguido de una cucharada de sopa. Armin agarró el sombrero que le dio su abuelo, con los ojos al borde de las lágrimas. Su abuelo tenía una sonrisa triste al ver a su sobrino así. «Escucha, Armin. Estos podrían ser nuestros últimos momentos juntos. Recuerda a los que están cerca de tu corazón. Mientras tengas un ancla en tu corazón, nunca te hundirás. Sigue mirando al cielo infinito, hacia adelante, y eventualmente, alcanzarás lo que más deseas», dijo el anciano con calidez, con su mano en el hombro, sabiendo que su tiempo ya no existía. «Abuelo», dijo Armin con voz ronca y con lágrimas rodando por sus mejillas. «Recuerda lo que siempre te dije», dijo su abuelo, colocando su dedo índice en su barbilla, haciéndole levantar la mirada hacia él. «Mira siempre más allá, dijeron al unísono. Armin sonrió brevemente, recordando todos los momentos que había pasado con él. Ese día, la gente fue enviada para ser masacrada por los titanes. Pasaron 2 meses para que lo que quedaba regresara. Solo quedaban 100 personas, menos bocas que alimentar, lo que llevó a más comida, pero muchos se deprimieron y perdieron la esperanza por no recuperar Wall Maria a pesar de haber perdido 250.000 personas a manos de los titanes. Muchos comenzaron a pensar que la situación era simplemente desesperada y que simplemente era mejor al menos vivir bien hasta que llegara el día en que todos los que quedaban murieran. Lo siento mucho, Armin, Mikasa y yo todavía estamos contigo, recuérdalo siempre, dijo Eren, poniendo una mano reconfortante en su hombro, con Mikasa haciendo lo mismo en su otro hombro. Después de horas de silencio entre ellos, Armin se puso de pie. Sus ojos miraron brevemente el sombrero dejado por su abuelo antes de girarse hacia Eren con una mirada determinada en su rostro.
Solo nos quedan 11 meses. Veamos si las palabras de tu padre eran ciertas, afirmó Armin con un tono firme e inusual. Los ojos de Eren se abrieron levemente antes de asentir. Aún tenía las 3 jeringas adicionales llenas de sangre. Parece que Armin y Mikasa iban a conseguir las 2 primeras. En cuanto a la tercera, eso está por verse. Año 846. Eren, Mikasa y Armin estaban una vez más abriéndose paso a través del bosque. Nada interesante había sucedido con el cuerpo de inspección desde aquel día hacía 7 meses. Ninguno de ellos los había visto desde hacía 4 meses. Durante los primeros 4 meses desde el incidente, todavía los notaban a veces alrededor del campamento, pero vestían ropas civiles. Eren dudaba que todavía revisaran el área, pero incluso si lo hicieran, esta vez estaban en un bosque diferente. Después del intento fallido de recuperar la muralla María, lo que quedaba de los refugiados fueron enviados a un lugar más cómodo para vivir. No es que a Eren le importaran mucho sus condiciones de vida. No había luna en el cielo, y la ventaja era la cantidad de nubes alrededor. Sabían que las posibilidades de que alguien los viera eran escasas, pero eran cuidadosos y hablaban solo en voz baja en caso de que alguien los estuviera escuchando. Armin, no sé en qué tipo de titán te convertirás, pero estaré allí en caso de que pierdas el control, lo animó Eren con una sonrisa amistosa que pareció funcionar. Armin respiró aliviado, sus hombros se desplomaron. Finalmente, llegaron a un claro. No había muchos árboles alrededor, lo suficientemente lejos de la casa como para no ser notados. Eren sacó la caja de su bolsillo interior. Armin estaba a 10 metros de distancia. A pesar de la situación, no parecía asustado. Mikasa tragó saliva nerviosamente. Esperaba que todo saliera bien. Confiaba en el Dr. Grisa y en Eren con todo su corazón. Sabía que alguien como Eren nunca estaría de acuerdo con esto a menos que estuviera 100% seguro de que funcionaría. El plan era que Eren se transformara primero y Mikasa lo inyectara. Ella se quedaría en el hombro de Eren para estar más segura en caso de que Armin lo perdiera. Mikasa, si pierde el control, recuerda gritar su nombre, y Armin, recuerda tener un objetivo claro en mente, dijo Eren, señalando estrictamente con el dedo a Armin, quien asintió con una expresión seria. Si bien tener un objetivo en mente funcionaba cuando te transformabas en un titán, esperaba que eso pudiera ayudar a Armin de alguna manera. Tal vez de esa manera, no perdería el control. Eren se alejó al menos 25 metros antes de morderse la mano. Un rayo cayó donde estaba, y su transformación por sí sola envió una ola de viento alrededor, casi derribando los árboles cercanos. Eren medía 27 metros de alto, su nuca cristalizada y sus ojos verdes brillaban como estrellas en el cielo nocturno. Mikasa se volvió hacia Armin, con la jeringa en la mano, y lo miró, quien simplemente asintió con determinación. Siempre estaremos ahí para ti, le recordó Mikasa antes de inyectarle la droga en el brazo. En el momento en que lo inyectó, Mikasa corrió hacia la mano abierta de Eren, levantando su mano para que ella saltara sobre su hombro, manteniendo el equilibrio agarrando su largo cabello. Un rayo golpeó a Armin. Se formaron huesos. Primero, se formaron los músculos y el tejido alrededor. Eren suspiró mentalmente aliviado al ver que no era el titán colosal, pero se sorprendió al ver que se formaban huesos grandes alrededor de su cuerpo como placas de armadura más grandes. Al igual que la armadura, se convirtió en el titán blindado. Mikasa parecía haber llegado a la misma conclusión. La cabeza de Armin tenía cabello rubio corto, sorprendentemente no tenía orejas en la cabeza y tenía una mandíbula afilada. La estructura de su rostro se parecía un poco a la de Armin, pero lo nuevo era el borde afilado de sus brazos. Su forma de titán medía 13 metros de alto, con una armadura de hueso a su alrededor. Justo cuando Mikasa estaba a punto de gritar su nombre, Armin dejó escapar un rugido, sacudiendo los árboles cercanos antes de que sus ojos se posaran en el titán de Eren. Los ojos de titán de Armin eran de un azul oscuro. Eran los ojos de un monstruo, y ninguno de ellos podía ver a Armin en ellos. Mierda, pensó Eren, preparándose para encontrar una manera de traerlo de vuelta. Armin, gritó Mikasa, preocupada justo cuando Armin comenzó a correr hacia ellos como una roca. Sus pies solo sacudían la tierra a su alrededor mientras corría. Eren puso sus pies firmemente contra el suelo antes de moverse hacia su izquierda justo cuando Armin estaba a punto de golpearlo. Su brazo se movió alrededor de su cuello, poniendo sus pies detrás de sus piernas, antes de usar su fuerza para obligarlo a caer, estrellándolo contra el suelo. La fuerza hizo que la tierra a su alrededor se partiera, sus grandes huesos como armadura en su espalda comenzaron a agrietarse.
Armin rugió mientras Eren usaba toda su fuerza para mantenerlo abajo. Eren se maldijo a sí mismo por no poder hablar en su forma de titán. Afortunadamente, a pesar de ser un titán grande, la forma de titán de Eren tenía muchos músculos alrededor de todo su cuerpo. Armin somos nosotros, Eren y Mikasa gritó de nuevo, manteniéndose sobre su hombro sujetando su cabello con fuerza. Armin todavía estaba usando toda su fuerza tratando de liberarse, pero Eren seguía sujetándolo, abriendo la boca para hablar pero dejando escapar solo gruñidos. ¿Qué debo hacer? Ese momento de distracción fue suficiente para que Armin liberara su brazo derecho antes de lanzar un golpe al rostro de Eren justo donde estaba Mikasa. El otro titán levantó la cabeza justo cuando el puño estaba a punto de golpear su mandíbula. Agarrando rápidamente el codo de su brazo derecho, forzó su brazo hacia su lado izquierdo, empujándolo hacia abajo contra el suelo. Su antebrazo ejerció presión contra su cuello. Armin volvió a rugir con ira, pero debido a la presión en su cuello, solo emitió fuertes gruñidos, intentando liberarse nuevamente. Armin, no olvides tu sueño de llegar al océano con nosotros, gritó Mikasa, esperando que recordarle su sueño hiciera algo. El cuerpo del titán de Armin de repente se puso rígido y ya no luchaba. Eren lo notó pero mantuvo la presión contra sus extremidades en caso de que fuera una falsa alarma. Los ojos de Armin se aclararon, azules como el cielo, mientras el reconocimiento estaba detrás de sus ojos azules. Eren, Mikasa, habló, su voz un poco más profunda de lo habitual. Eren sonrió antes de alejarse de Armin, permitiéndole ponerse de pie. Su amigo parecía confundido antes de mirar sus propias manos y brazos. Nunca pensé que estaría tan musculoso, bromeó Armin, mirando sus brazos y piernas, ganándose una risa de Eren y Mikasa. Mikasa suspiró aliviada. Todo el peso sobre sus hombros desapareció de repente como si nunca hubiera estado allí. El hombro de Eren se desplomó, sintiéndose de repente más ligero. Armin estaba a punto de hablar de nuevo cuando de repente se sintió mucho más débil, su visión se volvió borrosa de repente. Cayó de rodillas cuando su titán comenzó a imitar vapor. Mikasa corrió a su ubicación, llegando hasta su nuca. Armin ya estaba saliendo, con el pañuelo aún pegado en su rostro, tratando de sacarlo de alguna manera. Ella estaba a punto de ayudarlo, no lo hagas. Necesito poder hacer esto por mi cuenta, dijo Armin con determinación, con la boca libre. Finalmente, se liberó, el cuerpo del titán se descompuso. Lo único que quedaba ahora eran huesos. Armin respiraba agitadamente, tenía 3 líneas rojas en cada lado de la mejilla y su visión era borrosa. Sentía la necesidad de dormir. Eren también había salido de su forma de titán y se había acercado a Armin. Lo hiciste bien, Armin, fue lo último que escuchó antes de quedarse dormido. Mikasa lo sostuvo antes de que pudiera caer al suelo. Es normal que suceda la primera vez, dijo Eren, aliviando sus preocupaciones. El regreso al campamento transcurrió en silencio entre ellos. Eren sostenía a Armin en su espalda, pero estaba encantado de que funcionara. Eren, ¿por qué tu padre no te inyectó sangre en lugar de convertirte en un titán puro? Preguntó de repente Mikasa mientras regresaban. Eren reflexionó sobre ello, pero no encontró respuestas. Ya lo había pensado antes, sabía que su padre estaba enfermo, pero tal vez solo quería que no recordara haberlo comido, ya que si se convertía en un semi-titán cambiante, recordaría haberlo hecho, algo que agradecía no poder recordar. Tal vez no quería que lo recordara. No conozco otra razón, respondió Eren, llegando pronto de nuevo al campamento. Mikasa miró a Eren mientras ayudaba a Armin a ir a la cama. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, junto con un ligero rubor. Él siempre es tan cariñoso con las personas que ama, pensó, tocando instintivamente su bufanda roja con su mano. Pronto ambos se durmieron también. Al día siguiente, decidieron inyectar a Mikasa después de un mes de entrenamiento primero, ya que querían que Armin primero se acostumbrara a su titán antes de convertir a Mikasa en un titán shifter también. Un mes después de entrenar durante 5 noches seguidas, Armin y Eren se vieron obligados a abandonar ya que la luna había comenzado a aparecer lentamente en el cielo nocturno, lo que hacía más difícil no ser detectados. Pero convertirse en un titán 5 veces fue más que suficiente para Armin, quien al final podía fácilmente convertirse en un titán, correr y usar su puño con precisión, al igual que Eren. También había comenzado a tratar de concentrar su capacidad de curación en una sola herida y ninguna curación en absoluto si alguna vez la situación era necesaria. Una cosa que notaron fue la velocidad de su habilidad de curación. A diferencia de Eren, cuyas heridas sanaban muy rápido, para Armin, tomaba casi el doble de tiempo sanar cualquier herida. Armin llegó a la conclusión de que debía ser porque era un semi-titán shifter.
Ahora, a solo 10 meses de comenzar su cuerpo de entrenamiento, Eren quería al menos poder verificar si un semi-titán shifter también podía endurecer su piel. Había muchas cosas que no sabían sobre las habilidades del semi-titán shifter. No sabían casi nada. Esa habilidad nunca se había usado antes después de todo. Un día Mikasa le había preguntado a Eren por qué no estaba usando al titán fundador para controlar a todos los titanes puros fuera de Rose, pero Eren le dijo que no podía hacerlo. Podía usar las habilidades del titán de ataque perfectamente, pero no las del titán fundador, ni siquiera su padre sabía cómo usarlas, algo que Eren sabía que necesitaba descubrir lo antes posible. Esa era su mayor carta de triunfo después de todo. Ahora mismo, una vez más, en una noche sin luna, iban a un lugar diferente esta vez. Esta vez, sería Eren quien inyectaría la sangre. Mikasa permaneció inmóvil, con el rostro serio y lleno de determinación. No tenía miedo. Con esta habilidad, podría asegurarse de que Eren y Armin nunca la dejaran sola en este mundo cruel. Armin ya se había transformado en el titán blindado. Eren preparó la jeringa, colocándose frente a Mikasa antes de poner una mano en su hombro. ¿Estás lista, Mikasa?, preguntó Eren, queriendo asegurarse de que ella estuviera lista. Mikasa simplemente asintió con una determinación salvaje. Está bien, murmuró Eren antes de inyectar la sangre real. En el momento en que hizo eso, retrocedió, sabiendo que solo tenía unos segundos. Mordiéndose la mano, terminó su transformación justo cuando un rayo cayó donde estaba Mikasa. Los huesos se formaron rápidamente, formando un titán de 14 metros. Su cuerpo femenino se formó, prueba de que era una titán femenina, ya que los músculos, la carne y el tejido se formaron rápidamente, mucho más rápido que Armin. Cuando la piel comenzó a desarrollarse alrededor de los músculos, Eren notó algo diferente. Con dientes hechos de cristales, la piel blanca endurecida alrededor de sus manos y mandíbula, no es bueno.